Lo que voy a contar empezó hace más de 6 años en Barcelona, con un hallazgo que heló hasta el investigador más experimentado. Aquella madrugada del 1 de mayo, un coche apareció completamente calcinado cerca del pantano de Foix. Dentro había un cuerpo que el fuego apenas había podido devorar. Poco más que cenizas, salvo unos tornillos con numeración quirúrgica que serían su salvación. Así se confirmó que era Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana. Pedro tenía 38 años. Era un hombre meticuloso, rígido en su disciplina, oficial de tráfico. En los días anteriores había desaparecido. La policía comenzó su investigación con una pregunta: ¿cómo un guardia urbano puede acabar muerto en el maletero de su propio coche? Rosa María Peral, también agente de la Guardia Urbana, era su pareja oficial. Habían tenido una relación marcada por altibajos y secretos. Rosa tenía un historial que complicaba las cosas. Denuncias internas, conflictos pasionales, una red de vínculos que la ataban a otros hombres dentro del mismo cuerpo. Y luego estaba Albert López, otro agente, expareja de Rosa. Con él había mantenido una relación intermitente, incluso cuando ya estaba con Pedro. Una historia de celos, traiciones y reproches silenciosos. A veces, los tres coincidían en el mismo turno. El caso parecía sacado de una novela negra. Los investigadores empezaron a tirar de los hilos. Primero miraron a Rosa. Su actitud era ambigua, emocionalmente cargada. Decía que Pedro la había maltratado, que tenía miedo, que había discutido con él la noche anterior. Albert, por su parte, apareció como alguien dispuesto a protegerla, pero sus mensajes revelaban otra cara: obsesión, rencor, desconfianza. Lo que unía a Rosa y Albert era algo más que un pasado sentimental. Parecía haber entre ellos un pacto, o tal vez un secreto. El juicio mediático comenzó mucho antes del juicio real. Todo el país hablaba del crimen de la Guardia Urbana. Nadie entendía cómo dos agentes entrenados para proteger podían estar implicados en algo tan brutal. La ciudad entera parecía mirar con otros ojos a sus uniformados. Los investigadores no tenían imágenes, no tenían testigos, solo contradicciones. Rosa acusaba a Albert, Albert a Rosa. Los dos aseguraban que no habían estado en el lugar del crimen, pero alguien había conducido hasta ese pantano. Alguien había encendido el fuego. ¿Fue un asesinato pasional? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una traición compartida? El silencio entre los tres fue tan espeso como el humo que salió de aquel coche. Lo más inquietante era que ninguno parecía decir la verdad completa. Rosa lloraba en las entrevistas, hablaba de miedo, de control, de amenazas. Pero sus lágrimas no borraban los mensajes que había intercambiado con Albert, ni las búsquedas que la incriminaban. La policía encontró conversaciones
en las que planificaban encuentros a escondidas, justo cuando Pedro ya convivía con ella. En su casa todo parecía estar en orden, demasiado orden, ni una gota de sangre, ni un rastro de violencia. Pero algo no encajaba. El frigorífico estaba vacío, las sábanas lavadas, la cocina reluciente, como si alguien hubiese limpiado todo con una prisa meticulosa. Albert, al ser interrogado, mantenía una calma casi robótica. Decía que no sabía nada, que Rosa le había llamado alterada, que fue a verla, pero que no participó en nada. Sin embargo, los registros del teléfono lo situaban en los alrededores del pantano esa noche, durante horas, sin explicación lógica. Los investigadores se volvían locos con cada nueva pieza. Era un caso sin testigos, sin cámaras, sin confesiones, solo contradicciones y una sensación que crecía con cada detalle. Ese crimen había sido cometido con la frialdad de quien ya no teme a nada. Un informe forense aportó una pista más. Pedro no murió calcinado. Estaba muerto antes de que el fuego se encendiera. Su cuerpo había sido golpeado, posiblemente con un objeto contundente. Tal vez mientras dormía. Tal vez por alguien en quien confiaba. Los fiscales reconstruyeron la escena con palabras. Dijeron que Pedro fue asesinado en la casa de Rosa mientras dormía, que ella y Albert se coordinaron para cargar el cuerpo, meterlo en el coche y conducir hasta el pantano. Todo eso sin ser vistos, sin dejar rastros. Pero en la sala todo se volvió más denso. Rosa negaba. Decía que Albert había actuado solo, que ella no pudo evitarlo, que fue testigo, no cómplice. Albert, en cambio, aseguraba que Rosa lo manipuló, que él solo quiso protegerla, que todo fue idea de ella. Y en medio de ese vaivén de acusaciones cruzadas, emergía una verdad oscura. Los tres se habían enredado en una red de mentiras y pasiones que ya no sabían desenredar. La gente en la calle elegía bandos. Algunos creían en Rosa, otros veían en ella una mente fría, un alma doble. Albert parecía más torpe, pero también más sincero, aunque eso tampoco significaba inocente. Mientras tanto, los jueces escuchaban. Los fiscales tensaban la cuerda. Y la verdad, esa verdad helada que todos buscaban, parecía cada vez más enterrada bajo capas de traición, celos y deseo. El juicio fue un espectáculo mediático. Cada sesión dejaba al público con más dudas que certezas. Rosa se presentaba como víctima de un sistema, de un hombre violento, de un entorno hostil. Aseguraba que había temido por su vida, que Albert la había arrastrado a una locura que no supo detener. Pero los mensajes de su móvil la traicionaban. En ellos se leía otra mujer, una que planificaba, que seducía, que manipulaba. A veces usaba emojis, como si hablara de un juego, como si lo ocurrido no pesara en su conciencia. Albert, en cambio, endurecía su postura. Insistía
en que él no había tocado a Pedro, que fue Rosa quien lo mató, que él solo llegó después, cuando todo estaba hecho. Pero su versión cambiaba pequeños detalles cada vez. Lugares, horas, palabras, como si no recordara su propia historia. Los fiscales hablaban de un crimen pasional, pero premeditado. Decían que Rosa había querido quitarse a Pedro de encima, que Albert, cegado por los celos, fue su cómplice perfecto, que planearon todo con tiempo y que lo ejecutaron con una frialdad que helaba la sangre. El detalle más macabro lo revelaron los análisis del coche. A pesar del incendio, los peritos encontraron restos de gasolina en zonas poco habituales del maletero. Eso confirmaba que alguien había prendido fuego con la intención de borrar evidencias, de hacer desaparecer a Pedro para siempre. Pero no lo lograron, porque incluso entre las cenizas la verdad dejó huellas. El tornillo de su pierna operada, el patrón de quemaduras, la trayectoria del golpe en su cráneo. Todo eso habló más alto que cualquier testimonio. Los abogados defensores se esforzaban por sembrar dudas. Decían que la investigación había sido parcial, que la policía se había obsesionado con Rosa desde el principio, que Albert solo fue una víctima más. Pero los indicios eran implacables. Y entonces surgió algo inesperado. Una compañera de Rosa, también guardia urbana, reveló que Rosa le había hecho una confesión. En un momento de tensión, meses antes del juicio, le dijo: «Lo que pasó esa noche no lo vas a entender jamás». Esa frase retumbó en la sala como un eco sin fin, porque eso era lo que sentía todo el mundo, que había algo más, una capa oculta, un motivo más profundo, algo que ninguno de los dos quería decir, algo que aún no había salido a la luz. Y mientras el jurado deliberaba, el país entero contuvo la respiración. ¿Qué verdad se escondería tras esas miradas? ¿Qué pasó realmente esa noche, en esa casa, antes del incendio? El veredicto llegó un lunes por la mañana. Tras semanas de interrogatorios, pruebas y testimonios que desgastaron hasta el jurado más firme. Culpables, ambos. Rosa Peral y Albert López fueron condenados por el asesinato de Pedro Rodríguez. El tribunal lo dejó claro. No había una sola verdad, sino una colaboración letal. Un plan compartido, ejecutado con frialdad y cubierto después con mentiras. La sentencia cayó como un muro. 25 años para cada uno, sin posibilidad de redención inmediata, sin escapatoria. Pero en realidad, el caso no terminó ahí, porque durante el juicio, y mucho después, hubo algo que nunca se explicó del todo. Una ausencia, un vacío que ni Rosa ni Albert quisieron llenar. ¿Por qué lo hicieron? Los fiscales dijeron que fue por celos, por una relación que Rosa ya no quería mantener, por un triángulo que no soportaba más tensión. Pero las pruebas indicaban que no fue un impulso.
fue algo cocinado con tiempo, con detalles, un crimen lento. Y entre todo eso, las grabaciones. Voces grabadas por error, conversaciones reconstruidas, susurros captados en llamadas. En uno de esos audios, Rosa dijo algo en voz baja. Pedro nunca debió leer ese mensaje. Nunca se supo cuál fue ese mensaje. Nunca apareció. Pero bastó para incendiar la duda. ¿Y si Pedro descubrió algo más? ¿Un plan anterior? ¿Una traición más oscura? El crimen de la Guardia Urbana quedó cerrado en papeles, pero abierto en la memoria colectiva. Barcelona no volvió a mirar igual a sus agentes, y el caso se convirtió en leyenda, en susurro de pasillos, en historia de advertencia. Porque a veces los monstruos no vienen del bosque, vienen del cuerpo al que juraste proteger. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.